El asfalto era una losa de hielo bajo su cuerpo exhausto, y el viento de diciembre se colaba por las costuras de su abrigo raído como un depredador hambriento. Sofía, con 22 años que pesaban como un siglo, se abrazaba el vientre de 8 meses. No buscaba calor para sí misma, sino para la pequeña vida que se acurrucaba dentro, su única ancla en un mundo que la había arrojado por la borda. Las luces de la ciudad, promesas de lujo y calor para otros, para ella no eran más que testigos indiferentes de su naufragio. Cada coche que pasaba, cada risa que escapaba de un portal, era un recordatorio de la distancia insalvable que la separaba de la normalidad. No era una persona, era una sombra temblorosa en el umbral de un universo que le había cerrado todas las puertas. El pánico era un nudo helado en su garganta, más doloroso que el hambre que le roía las entrañas. Hacía horas, demasiadas, que no sentía a su bebé moverse. Esa quietud era un silencio ensordecedor, un presagio que alimentaba su terror más profundo. No era la muerte lo que temía, sino el fracaso de no haber podido proteger a la única criatura que la había amado sin condiciones, desde dentro, sin juzgar su pasado en el orfanato ni su ingenua entrega al hombre que le prometió una familia y la abandonó con el peso de una nueva vida. Cada minuto de silencio en su vientre era una acusación, un veredicto de su ineptitud. Era una madre fallida antes incluso de poder sostener a su hijo en brazos. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del mobiliario urbano, una pieza rota e invisible. Una mujer elegante apresuró el paso, aferrando su bolso con fuerza. El dueño de una cafetería salió para barrer la acera y la miró con un desprecio que la hizo encogerse, como si su mera presencia contaminara el aire. Sofía bajaba la mirada, no por vergüenza, sino para proteger la última pizca de dignidad que le quedaba. Llevaba dentro el milagro de la vida, pero para el mundo, su vientre abultado no era un símbolo de esperanza, sino la prueba visible de un error, de una carga social. Era la encarnación del problema que todos preferían ignorar, una verdad incómoda sentada en la acera más fría de la ciudad. De repente, un calambre agudo, como una cuchillada de hielo, le atravesó el bajo vientre, robándole el aliento. El mundo se inclinó, las luces de neón se convirtieron en manchas borrosas y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillo para no desplomarse. Su cuerpo, después de semanas de malnutrición, de noches sin dormir y de un estrés constante, estaba emitiendo su última advertencia. Ya no era solo el miedo a que algo fuera mal, era la certeza física de que estaba perdiendo a su bebé. El dolor no era solo una sensación, era un mensaje, el grito final de un cuerpo que ya no podía más. La batalla silenciosa que había librado sola en las calles estaba llegando a su fin, y sentía, con una claridad aterradora, que la estaba perdiendo. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por las lágrimas y el mareo, se fijaron en las puertas giratorias de La Cúpula, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. A través del cristal, vislumbró un mundo de manteles blancos, copas de cristal y gente cuya única preocupación parecía ser la elección del vino. No vio opulencia ni sintió envidia. Vio calor, vio vida, vio una oportunidad, la última, la más desesperada. Una idea salvaje, nacida del instinto de una loba acorralada, se apoderó de su mente. No era un plan, era un rugido. Si el mundo no iba a ayudarla, ella obligaría al mundo a mirarla. Se levantó temblando, y cada paso hacia esa puerta era un desafío contra el destino que le habían impuesto. Con la última chispa de energía que le quedaba, Sofía se impulsó hacia adelante. Cada paso era una batalla contra el mareo y el dolor punzante en su vientre. Su mirada no se desviaba de las puertas giratorias de La Cúpula. Ese portal a otro universo no era un plan meditado, sino una reacción visceral, el instinto de una madre acorralada que ve al depredador acercarse. El mundo la había empujado al borde del abismo, y ella, en lugar de dejarse caer, había decidido saltar hacia la única y remota posibilidad de salvación. El miedo ya no la paralizaba, ahora era el combustible que la empujaba a cometer el acto más osado y desesperado de su vida. Una apuesta final donde se jugaba dos existencias. Justo en ese momento,
las puertas se abrieron y expulsaron a una figura que parecía tallada en granito y éxito. Era Damián Ferrer. Su traje, de un gris oscuro impecable, no dejaba ni una arruga. Su rostro, marcado por una severidad que el tiempo había cincelado, no mostraba emoción alguna. Caminaba con la seguridad de quien es dueño del suelo que pisa, hablando por teléfono con una voz baja y cortante, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba a su alrededor. Para Sofía, él no era un hombre, era un símbolo, la encarnación de un poder tan inmenso que podría, con un simple gesto, cambiar el curso de su destino. Era su única y terrible oportunidad. Cuando Damián pasó a su lado, Sofía ejecutó su movimiento. Dejó caer su cuerpo con un dramatismo que helaba la sangre. Sus rodillas golpearon el pavimento frío y sus manos se aferraron al vientre como si intentara sujetar la vida que se le escapaba. Entonces, lanzó un grito que rasgó el aire gélido de la noche, un sonido que no era humano, sino animal, primitivo. «Ayuda, por favor, mi bebé se muere dentro de mí». La frase resonó en la acera, cargada con todo el pánico y la verdad de su terror, pero para los oídos del mundo sonó como una actuación calculada, una estafa agresiva y descarada, diseñada para tocar la fibra sensible de un millonario. La reacción fue inmediata y cruel. Un círculo de juicio se formó a su alrededor. Una pareja bien vestida se apartó con una mueca de asco. El portero del restaurante avanzó con el ceño fruncido, listo para expulsarla. El chófer de Damián, un hombre corpulento de gesto impasible, se interpuso entre ella y su jefe, como si fuera una amenaza física. Los susurros se convirtieron en un veneno que flotaba en el aire. ¡Qué descaro! Siempre la misma historia. Quieren dinero fácil. Nadie vio a una madre aterrorizada, solo vieron a una mendiga, una actriz de la calle interpretando el papel de víctima para sacar provecho de la culpa ajena. Su dolor era invisible, eclipsado por el prejuicio. Damián ni siquiera se inmutó. Bajó la mirada con una frialdad que cortaba más que el viento de invierno. Para él, Sofía no era más que una molestia, un insecto ruidoso en su impecable camino. Vio la suciedad de su abrigo, el desorden de su pelo, el teatro de su desesperación, y sintió una profunda irritación. La pobreza, para él, era un fallo del sistema, pero también una debilidad personal. Hizo un gesto casi imperceptible a su chófer, una orden silenciosa para que le diera unos billetes y la hiciera desaparecer. Quería borrarla de su vista, resolver el problema con dinero para no tener que mancharse las manos ni el alma con su miseria. Pero Sofía no se movió. Ignoró la mano del chófer que le ofrecía el dinero y, arrastrándose, se aferró al bajo del pantalón de Damián. Era un contacto prohibido, la miseria tocando la opulencia. Levantó la vista y sus ojos, inundados en lágrimas de pánico genuino, se clavaron en los de él. Ya no gritaba. Su voz era un susurro roto, tembloroso, que apenas logró salir de sus labios. Se lo juro, no se mueve. Mi bebé se muere. No había rastro de actuación en esa frase. Era la confesión más pura de su terror, la verdad desnuda de una madre que sentía cómo la vida de su hijo se apagaba en la más absoluta soledad. El mundo la condenó en ese instante. La juzgaron por su ropa, por su grito, por su desesperación. La sentenciaron sin juicio, sin escuchar el latido aterrorizado de su corazón. Vieron un engaño donde solo había una verdad insoportable, la de una mujer invisible luchando por una vida que a nadie más parecía importarle. Su teatro era la única arma que le quedaba en un mundo que le había negado la dignidad. Si esta historia te está indignando, dale a me gusta y compártela. Hay demasiadas personas que viven esta injusticia en silencio, y su dolor merece ser visto. La escena quedó congelada en el tiempo, la mujer en el suelo, aferrada a la última esperanza, el millonario, mirándola desde su torre de indiferencia, y el coro de espectadores, confirmando con su silencio que, para ellos, ella ya estaba condenada. Damián tenía en su mano el poder de ser un salvador o un verdugo más, pero en sus ojos no había compasión, solo el frío desprecio de quien ve un problema que debe ser eliminado. En esa acera, el abismo que separaba sus dos mundos no se medía en dinero, sino en humanidad, y parecía insondable.
El toque de sus dedos desesperados en la tela impoluta de su pantalón fue para Damián Ferrer una profanación. No sintió el temblor de la mujer, sino la suciedad de la calle invadiendo su espacio personal, su mundo ordenado y aséptico. La miró desde arriba, no como se mira a una persona, sino a un obstáculo, a un error en el sistema que él mismo dominaba, su mente, entrenada para desmantelar estrategias de negocio y detectar fraudes. Catalogó la escena en segundos: el vientre prominente, el grito calculado, las lágrimas teatrales. Era una ecuación simple de miseria y oportunismo, una de las muchas que veía y despreciaba a diario. Hizo un gesto casi imperceptible, una orden silenciosa para que su chófer resolviera el problema con la única herramienta que él consideraba universal: el dinero. El círculo de curiosos que se había formado a su alrededor actuaba como un tribunal improvisado, y el veredicto era unánime y cruel. Los susurros eran como pequeñas cuchillas que cortaban el aire gélido, sentenciando a Sofía antes de que pudiera defenderse. Siempre el mismo cuento, decía una mujer envuelta en un abrigo de piel. Un poco de teatro y a vivir sin dar un palo al agua, comentaba un hombre mientras apuraba su cigarrillo. Nadie veía el pánico genuino en sus ojos, ni el sudor frío que perlaba su frente. Solo veían la representación de un estereotipo, la mendiga pedigüeña que confirmaba sus prejuicios y les permitía seguir su camino con la conciencia tranquila. Eran el eco de la indiferencia de Damián, un coro que legitimaba su desprecio y la dejaba aún más sola. La mano del chófer, grande y callosa, apareció en su campo de visión. Sostenía un fajo de billetes, una solución rápida y humillante. «Tome esto y deje en paz al señor», dijo el hombre con una voz carente de emoción, como quien espanta a un animal molesto. Pero Sofía no vio el dinero. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Damián, una máscara de hielo que parecía imposible de resquebrajar. Ignoró la oferta, un gesto de dignidad que nadie supo interpretar. No quería caridad, quería ser vista, quería que alguien, por un solo segundo, viera más allá de su ropa raída y escuchara el grito silencioso de su cuerpo. El rechazo del dinero fue su último acto de rebeldía, la afirmación de que su vida no tenía precio. Damián sintió una oleada de irritación. El problema no se estaba resolviendo con la eficacia que él esperaba. Esta mujer se desviaba del guión. Su obstinación era un desafío a su autoridad, a su poder para hacer desaparecer lo que le incomodaba. Su frialdad se endureció, convirtiéndose en un muro de granito. ¿Por qué no cogía el dinero y se iba como hacían todos los demás? Su persistencia era casi un insulto. Se preparó para dar la orden final, para que la apartaran por la fuerza si era necesario, para borrar esa mancha de su realidad y subirse a su coche, donde el mundo volvía a ser un lugar predecible y controlado. Para él, la compasión era una debilidad, una emoción ineficiente que había extirpado de su vida hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando la voz de Sofía volvió a sonar, pero ya no era un grito para el público, sino un susurro dirigido solo a él, un hilo de voz que se abrió paso a través del muro de su indiferencia. «Se lo juro, no se mueve, mi bebé se muere». Las palabras no llevaban la carga de la actuación, sino el peso insoportable de la verdad. Por un instante, una microexpresión, una casi imperceptible contracción en su mandíbula, delató una fisura en su armadura. Esas palabras exactas resonaron en una cámara acorazada de su memoria, un eco de otro grito, de otra pérdida. Sin embargo, su mente racional aplastó la emoción al instante. Era parte del truco, una frase mejorada para un mayor impacto. Se negó a sentir. Con un movimiento brusco y definitivo, Damián retiró su pierna del agarre de Sofía, rompiendo el único vínculo físico entre sus dos mundos. El gesto fue tan cortante como una cuchillada. Se dio la vuelta sin decir una palabra, dándole la espalda no solo a ella, sino a todo lo que representaba. Su figura, recortada contra las luces cálidas del restaurante, era la personificación del poder que abandona, de la riqueza que se aísla del dolor. «Vámonos, Marcos», le dijo a su chófer, con una voz que no admitía réplica. El motor del coche de lujo se encendió, un rugido suave que sonó como el portazo final a la última esperanza de Sofía.
La acera volvió a ser su única y fría compañía. La escena era un cuadro brutal de la desigualdad. De un lado, el Bentley negro, con sus cristales tintados que prometían un refugio de cuero y silencio. Del otro, una mujer embarazada, temblando sobre el cemento, cuyo valor para el mundo parecía haberse evaporado en el aire helado de la noche. Las luces del restaurante, la cúpula, iluminaban la opulencia de dentro, pero arrojaban una sombra aún más oscura sobre la tragedia de fuera. No era solo un hombre rico ignorando a una mujer pobre, era un universo entero, con sus reglas, sus muros y sus privilegios, confirmando su decisión de dejarla morir en el umbral. El choque no había sido entre dos personas, sino entre la vida y la indiferencia, y en ese preciso instante, el mundo la juzgó, la condenó por su desesperación, por su ropa, por atreverse a pedir ayuda de la única forma que supo. Vieron una mentira donde solo había un terror insoportable. Él la vio como un problema a evitar, los demás, como una estafa a denunciar. Nadie vio a una madre luchando por la vida de su hijo. Si esta historia te está indignando, dale a me gusta y compártela. Hay demasiadas personas que viven esta injusticia en silencio y su dolor merece ser visto. El coche arrancó lentamente y mientras se alejaba, el rostro de Damián, visible por un segundo en el retrovisor, permanecía impasible, como el de un dios que ha decidido no intervenir. El Bentley negro se detuvo con un susurro, pero el portazo de Damián al salir resonó como un disparo en la noche silenciosa. No se acercó a ella. Se quedó a distancia, con la mandíbula apretada y una palidez mortal que ni la oscuridad lograba disimular. El eco de las palabras de Sofía, «Mi bebé se muere dentro de mí», seguía rebotando en las paredes de su cráneo, desenterrando un fantasma que creía haber sepultado bajo 5 años de trabajo y soledad. La miraba, pero no la veía a ella. Veía el fracaso, la culpa, el recuerdo insoportable de la mano de su esposa perdiendo fuerza entre las suyas. Su primera reacción no fue compasión, sino un instinto primario de huir, de borrar la imagen que le devolvía a la sala de partos donde su mundo se había hecho añicos. Sofía, todavía de rodillas en el suelo helado, sintió el cambio en el aire. El desprecio inicial del hombre se había transformado en algo más complejo, algo que no supo descifrar. Vio su rostro descompuesto, su respiración agitada, y por un instante creyó haber conectado con él, pero su esperanza se desvaneció cuando él desvió la mirada con una frialdad renovada, casi más cruel que la anterior. Se sintió estúpida por haber creído que un gesto de humanidad, su botella de agua, podría derretir un iceberg como aquel. El trauma y el orgullo, sus únicos compañeros en la calle, le susurraron al oído que estaba siendo juzgada de nuevo, que su dolor solo servía para provocarle asco. Se preparó para el siguiente golpe, para la humillación final que sin duda estaba por llegar. Damián sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una precisión mecánica que contradecía el caos de su interior. No la llamó a ella, sino a su chofer. Su voz era un témpano de hielo, desprovista de cualquier emoción. «Marcos, llévala al Hospital San Mateo, el privado. Diles que corran todos los gastos a mi cuenta. Asegúrate de que la atiendan. Y después, quiero un informe completo. No quiero volver a verla». Era una orden ejecutiva, una transacción. No estaba ofreciendo ayuda. Estaba externalizando un problema, limpiando una mancha de su conciencia con el poder de su dinero. La solución era eficiente, impersonal y, sobre todo, le permitía mantener una distancia de seguridad con el epicentro de su dolor. No era un rescate, era una eliminación. Al escuchar las palabras a través del silencio de la noche, una furia helada recorrió el cuerpo de Sofía, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Se puso en pie, tambaleándose, pero con la cabeza alta. Su dignidad, esa última y maltrecha posesión, se rebeló contra la caridad disfrazada de desprecio. «No», dijo, y su voz, aunque débil, resonó con una firmeza inquebrantable. «No soy un paquete que se envía a ninguna parte. No quiero su dinero ni su lástima». Miró a Damián a los ojos, desafiándolo. «Prefiero morir aquí, en la calle, que convertirme en uno de sus negocios sucios». Su rechazo no era un capricho,
Era la defensa de su propia humanidad frente a un hombre que solo veía cifras y problemas que resolver. Marcos, el chófer, se vio atrapado en el fuego cruzado de dos mundos en colisión. Era un hombre leal, acostumbrado a obedecer sin cuestionar, pero la escena lo superaba. Veía la desesperación genuina en los ojos de la chica y la tormenta oculta tras la máscara de su jefe. Se acercó a Sofía con una cautela que Damián jamás habría mostrado. «Señorita, por favor», suplicó en voz baja, casi paternal. «No sea orgullosa. Necesita un médico. El señor Ferrer, él solo quiere ayudar, a su manera». Intentaba mediar, construir un puente sobre el abismo de desconfianza que los separaba, pero sus palabras sonaban vacías. La manera de Damián era precisamente el problema. Una ayuda que despojaba, que humillaba, que marcaba a fuego la diferencia de poder entre ellos. Desde el interior del coche, donde se había refugiado, Damián observaba la interacción con una creciente frustración. Todo en esa mujer era una anomalía. Su desesperación parecía real. Su gesto de compasión había sido desconcertante, y ahora su orgullo era un muro contra el que su poder se estrellaba. Estaba acostumbrado a que la gente se doblegara, a que el dinero abriera todas las puertas, pero ella no quería su dinero. Quería algo más, algo que él no sabía o no quería dar. La imagen de su rostro desafiante se superponía con el recuerdo de su esposa, y la confusión se convertía en una rabia sorda. ¿Por qué no podía simplemente aceptar la ayuda y desaparecer? ¿Por qué tenía que complicarlo todo, obligándolo a sentir? Justo en ese momento, las luces azules y rojas de un coche de policía tiñeron la calle, acercándose lentamente. Los agentes, alertados por alguna llamada anónima sobre el escándalo, fijaron su atención en el grupo: el millonario, el coche de lujo y la mujer embarazada con aspecto de vagabunda. La ecuación, para ellos, era simple y sospechosa. Uno de los policías bajó la ventanilla, su mirada recorriendo a Sofía de arriba a abajo con un juicio implícito. «¿Algún problema por aquí, señor?» La pregunta iba dirigida a Damián, el hombre con poder, ignorando por completo a Sofía como si no fuera más que una pieza del decorado. La presión externa acababa de subir la apuesta, acorralando a ambos en un escenario del que ya no podían escapar. Damián sintió una punzada de pánico. Un escándalo era lo último que necesitaba. La prensa se abalanzaría sobre él, inventando historias, hurgando en su vida privada. Pero, por primera vez, un pensamiento ajeno a su propio interés se abrió paso. Si dejaba a Sofía allí, la policía se la llevaría. La interrogarían, la tratarían como a una delincuente y acabaría en un albergue o, peor aún, de nuevo en la calle, sola y a punto de dar a luz. Salió del coche, su figura imponente interponiéndose entre Sofía y los agentes. «No, ningún problema, agente», dijo con una voz firme. «Mi esposa se ha sentido indispuesta. Ya nos íbamos al hospital». La mentira fue tan audaz como protectora, un escudo improvisado que los envolvía a ambos en un destino común. La palabra «esposa» quedó flotando en el aire, absurda e irreal. Sofía lo miró, boquiabierta, sin entender el motivo de aquella farsa. El policía asintió, satisfecho con la explicación que ponía orden en el caos, y el coche patrulla siguió su camino. El peligro inmediato había pasado, pero la tensión entre ellos se había vuelto casi insoportable. Damián se giró hacia ella, y en sus ojos ya no había solo frialdad, sino una urgencia desesperada. «Sube al coche». Ahora, ordenó, pero su tono ya no era el de un magnate dando una orden, sino el de un hombre acorralado por sus propios fantasmas. No era una oferta de ayuda, era una súplica disfrazada de amenaza, el último recurso de alguien que no sabía cómo manejar la humanidad que se le había plantado delante. Sofía se sintió vencida, no por él, sino por el agotamiento, por el dolor agudo que volvía a recordarle que no luchaba solo por ella. Miró la puerta abierta del coche como si fuera la entrada a una jaula de oro. Entrar significaba ceder, aceptar las reglas de su mundo, pero quedarse fuera era una sentencia. Con el último aliento de su resistencia y sin mirarlo a la cara, permitió que Marcos la ayudara a sentarse en el borde del asiento de cuero. Se sentía como una intrusa, una mancha en un universo inmaculado.
Damián se sentó a su lado, y el coche arrancó en un silencio denso, cargado de rencor, miedo y un pasado compartido que ninguno de los dos sabía que existía. El viaje hacia el hospital no era una tregua, sino el comienzo de una guerra mucho más profunda. El silencio en el Bentley no era ausencia de sonido, sino una entidad densa y palpable que se adhería al cuero de los asientos y empañaba los cristales. Sofía se mantenía inmóvil, acurrucada contra la puerta, sintiendo cada contracción de su vientre como un recordatorio de su fragilidad. A su lado, Damián era una estatua de furia contenida. Su mirada estaba fija en el desfile de luces de la ciudad, pero no las veía. Su mente era una sala de cine privada proyectando una y otra vez la misma escena. El rostro de Sofía en el suelo, sus labios pronunciando las palabras que habían dinamitado su mundo. Cada kilómetro que avanzaban no los acercaba al hospital, sino al epicentro de una herida que él creía cicatrizada, pero que ahora supuraba veneno. De repente, la imagen en su cabeza se volvió nítida, insoportablemente real. Ya no era la cara de Sofía, sino la de Elena, su esposa. La recordaba en la cama del hospital, pálida, bañada en sudor, su mano aferrada a la suya con una fuerza que desmentía su debilidad. Recordó el pitido agudo de las máquinas, el olor a antiséptico mezclado con el de la sangre y el miedo. Y entonces, la voz de Elena, un susurro roto que se había convertido en la banda sonora de sus pesadillas. Damián, mi bebé se muere dentro de mí. El recuerdo fue tan violento que sintió un golpe físico, como si el pasado le hubiera dado un puñetazo en el estómago, robándole el aire y la compostura que tanto le había costado construir. Para el coche, para ahora mismo, ladró la orden. Su voz, normalmente un instrumento de poder controlado, se quebró en un graznido irreconocible. Marcos, el chofer, reaccionó por puro instinto, desviando el lujoso vehículo hacia el arcén con un chirrido de neumáticos que protestaba contra la brusquedad de la maniobra. Sofía dio un respingo, asustada por la repentina violencia. Vio cómo Damián se llevaba una mano a la boca, su rostro contraído en una mueca de agonía. El hombre que minutos antes era un monolito de arrogancia y desprecio se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella no entendía nada. El motor se detuvo, dejando un silencio aún más pesado, solo roto por la respiración entrecortada y agónica del magnate. Sin una palabra, Damián abrió la portezuela y se arrojó fuera del coche, cayendo de rodillas sobre el asfalto sucio del arcén. Su cuerpo se convulsionó en una violenta arcada que le arrancó el alma. Vomitó sobre el suelo, una y otra vez, hasta que no le quedaron más que los despojos de su dolor. El traje de miles de euros, símbolo de su estatus y su invulnerabilidad, quedó salpicado por la miseria de su propio cuerpo. Era una imagen grotesca y profundamente humana. El hombre que lo controlaba todo perdiendo el control de la forma más primitiva, expuesto bajo la luz anaranjada de una farola solitaria. Era el colapso no de un millonario, sino de un hombre roto por un dolor que el dinero no podía curar. Marcos salió del coche de un salto, corriendo hacia su jefe con una expresión de pánico y lealtad. Intentó ayudarle a levantarse, a recomponer la figura de poder que siempre había conocido, pero Damián lo apartó con un gesto débil. Estaba demasiado hundido en su infierno personal como para aceptar ayuda. Sofía, desde el interior del vehículo, observaba la escena con el corazón en un puño. El miedo inicial se transformó en una extraña y punzante compasión. En ese hombre arrodillado y humillado, ya no veía al verdugo que la había despreciado. Veía un sufrimiento tan puro y desnudo como el suyo. Un dolor que no entendía de clases sociales ni de cuentas bancarias. Vio por primera vez a un igual. Lentamente, luchando contra su propio dolor físico, Sofía abrió su puerta y se deslizó fuera del coche. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, pero una fuerza desconocida la impulsaba. Se acercó a él cojeando, sin saber muy bien qué iba a hacer o decir. En su mano, aferró el único tesoro que poseía en el mundo. Una pequeña botella de plástico con apenas 2 sorbos de agua. Era el agua que había estado guardando para sí misma, para el momento en que la sed fuera insoportable. Era todo lo que tenía. Se arrodilló a su lado, en el mismo asfalto sucio,
y el abismo que los separaba se evaporó en ese instante de vulnerabilidad compartida. Le tendió la botella. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de una emoción que no sabía nombrar. «Tome», susurró con la voz rota por el cansancio y la empatía. «Respire hondo, le ayudará». Damián levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas no derramadas, se encontraron con los de ella. Vio la botella de agua, un objeto insignificante que en ese momento representaba un universo de generosidad. Vio a la mujer que había humillado, a la que había tratado como basura, ofreciéndole su último recurso sin pedir nada a cambio. No era un gesto de lástima, sino de pura humanidad. Un acto de compasión tan inmenso que lo dejó sin defensas. En ese preciso instante, la coraza de Damián Ferrer se hizo añicos, y 5 años de dolor reprimido se derramaron como una presa rota. No fue un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso y devastador que le sacudió el cuerpo entero. En los ojos de Sofía no vio a una estafadora, sino el reflejo de una fortaleza que él había perdido el día que enterró a su familia. Vio a una mujer que, en medio de su propia tragedia, era capaz de ver el dolor ajeno y ofrecer consuelo. El gesto de la botella de agua fue un ancla en medio de su tormenta, una prueba irrefutable de que, incluso en la oscuridad más absoluta, la bondad seguía existiendo. La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación. Las palabras de ella, su desesperación por el bebé, no eran una mentira, eran un eco, el eco de su propia tragedia. El universo, en su crueldad o en su extraña misericordia, había puesto en su camino a una mujer que vivía el mismo miedo que había matado a su esposa. Se sintió un monstruo por su ceguera, por su juicio precipitado, por el desprecio con el que la había tratado. Ella no era una molestia, era un espejo que le devolvía la imagen del hombre en el que se había convertido, un cascarón vacío, rico en dinero pero indigente en humanidad. Con la mano temblorosa, Damián aceptó la botella. Sus dedos rozaron los de ella, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. No era un contacto físico, era la conexión de 2 almas rotas que se reconocían en la oscuridad. Bebió un sorbo de agua, y el líquido no solo alivió la quemazón de su garganta, sino que pareció limpiar una parte de la suciedad que sentía por dentro. Se quedaron así, arrodillados el uno junto al otro, en el arcén de una carretera anónima, bajo la mirada atónita de Marcos. El mundo a su alrededor seguía girando, pero para ellos, el tiempo se había detenido. Algo fundamental e irreversible acababa de cambiar para siempre. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escuchar tu historia. Con la mano aún temblorosa, Damián la ayudó a ponerse en pie. El contacto ya no quemaba con desprecio, sino que transmitía una fragilidad compartida, un reconocimiento silencioso de que ambos estaban rotos por dentro. Ya no había órdenes, solo una petición casi inaudible dirigida a su chofer. Marcos, al hospital, y conduce con cuidado. El viaje se reanudó en un silencio distinto, uno que ya no estaba cargado de tensión, sino de una vulnerabilidad expuesta que llenaba el habitáculo. Sofía se apoyó en el asiento de cuero, no como una intrusa, sino como una náufraga que por fin ha encontrado una tabla a la que aferrarse. Aceptó la ayuda no por debilidad, sino por la fuerza de la vida que latía dentro de ella, una vida que ahora sentía moverse de nuevo, como si respondiera a la primera luz de esperanza. Al llegar a la clínica privada, Damián no la dejó en la puerta como un paquete que se entrega. Bajó con ella, y su presencia imponente se convirtió en un escudo. Ante la mirada inquisitiva de una enfermera, su voz resonó con una autoridad que ya no era arrogante, sino protectora. Necesita atención inmediata. No miren su ropa, miren su vida. Yo cubro absolutamente todo. Se quedó en la sala de espera, rechazando el café que le ofrecían, su rostro una máscara de concentración y miedo. Sofía, mientras la llevaban en una camilla, lo vio a través del umbral de la puerta. Vio a un hombre que no la estaba comprando, sino que la estaba defendiendo, y en esa defensa encontró una extraña paz, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola en su batalla. Horas después, el llanto de un recién nacido rompió el silencio esterilizado del hospital.
Era un sonido potente, lleno de vida, que atravesó las paredes y llegó hasta Damián como una absolución. La niña de Sofía había nacido sana, pequeña pero fuerte, un milagro envuelto en una manta blanca. Cuando una enfermera le permitió verlas, se quedó en el quicio de la puerta, observando a Sofía acunar a su hija con una devoción que le desgarró el alma. En esa imagen vio todo lo que había perdido y, al mismo tiempo, todo lo que aún podía ser salvado. No era su familia, pero era una familia. La justicia no llegaba en forma de dinero, sino en el latido de ese pequeño corazón que él, con su indiferencia, estuvo a punto de sentenciar al silencio eterno. Días más tarde, cuando Sofía se preparaba para un futuro incierto en un albergue, Damián apareció en su habitación. No traía flores ni regalos ostentosos, sino un sobre y una llave. «Esto no es caridad», dijo él, su voz firme pero desprovista de su antigua frialdad. «Es un apartamento, pequeño, pero seguro. Y esto», añadió, señalando unos documentos, «es una oferta de trabajo. Voy a crear una fundación con el nombre de mi esposa, para ayudar a mujeres como tú. Nadie mejor que tú para dirigirla. No quiero que me des las gracias. Quiero que me ayudes a que nadie más tenga que gritar en una acera para ser escuchada». Sofía lo miró y por primera vez sus ojos no reflejaron miedo ni desafío, sino un profundo y digno entendimiento. Ella aceptó, no como una empleada que acepta un puesto, sino como una superviviente que toma las riendas de su propio destino. El apartamento no era un regalo, era su base de operaciones. El trabajo no era una limosna, era su misión. Damián no fue un salvador, sino el catalizador que le permitió a ella salvarse a sí misma, y eso en el proceso, empezar a sanarlo a él. La recompensa simbólica no fue el techo sobre su cabeza, sino la voz que le fue entregada. La justicia emocional comenzó a restaurarse no con dinero, sino con propósito. En el silencio de esa habitación de hospital, dos mundos no solo se habían encontrado, sino que habían empezado a construir un puente, ladrillo a ladrillo, sobre un abismo de dolor compartido. 6 meses después, la luz del amanecer no era una amenaza, sino una promesa. Entraba a raudales por la ventana del pequeño apartamento, bañando el rostro de Sofía mientras observaba a su hija, Luna, dormir plácidamente en su cuna. Ya no era la sombra temblorosa de la acera. Su cuerpo se había recuperado y su mirada había perdido el filo del pánico para dar paso a una serenidad profunda, casi solemne. El apartamento no era un lujo, era un santuario, un territorio conquistado donde la dignidad echaba raíces. Cada mañana, al sentir el calor del sol en su piel, recordaba el frío del asfalto, no con amargura, sino como el punto de partida de un viaje imposible. Ya no sobrevivía. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a vivir, a respirar sin el peso del miedo en los pulmones. Damián Ferrer ya no llevaba su soledad como una armadura, sino como una cicatriz que le recordaba su capacidad para sentir. Visitaba la Fundación Elena Ferrer, no como un magnate supervisando una inversión, sino como un peregrino en busca de redención. Los pasillos, antes silenciosos en su mansión, ahora resonaban con las risas de los niños y las conversaciones de mujeres que, como Sofía, estaban reconstruyendo sus vidas. A menudo se quedaba en un rincón, simplemente observando su rostro perdiendo gradualmente la rigidez que lo había definido durante años. Los empleados ya no veían al jefe implacable, sino a un hombre que escuchaba con una atención casi dolorosa, un hombre cuyos ojos, antes vacíos, ahora reflejaban el mosaico de historias de resiliencia que lo rodeaban. No había encontrado la felicidad, pero había descubierto algo más valioso, un propósito. Aquel día, Sofía se dirigía a un grupo de madres recién llegadas a la fundación. Su voz era firme, cargada de una empatía que solo el sufrimiento puede forjar. «Nadie nos regala la dignidad», decía, mientras Luna la observaba desde un portabebés. «A veces se nos cae en el barro y el mundo pisa sobre ella. Nuestro trabajo aquí no es daros una dignidad nueva, sino la fuerza y las herramientas para que podáis agacharos, recoger la vuestra y limpiarla hasta que vuelva a brillar». Damián la escuchaba desde el fondo de la sala, invisible para el resto.
No sentía orgullo de propietario, sino una admiración profunda por la mujer en la que se había convertido. Ella no era su proyecto, era su maestra. Le estaba enseñando un lenguaje que él había olvidado, el de la esperanza. Más tarde, en la pequeña oficina que compartían, revisaban los informes de la fundación. El silencio entre ellos era cómodo, un espacio seguro tejido con hilos de respeto mutuo. Fue Damián quien lo rompió, su voz apenas un susurro. Elena habría estado orgullosa de esto. Ella siempre creyó que una sola mano tendida podía cambiar un destino. Sofía levantó la vista de los papeles y lo miró directamente a los ojos, sin rastro de la antigua intimidación. «No es que habría estado», respondió ella con una suave certeza. «Lo está. Su mano es cada puerta que abrimos, cada cuna que llenamos, cada mujer que sale de aquí con la cabeza alta. Su historia no terminó en aquel hospital. Aquí es donde renace cada día». Al atardecer, Damián se preparaba para marcharse. Sofía y Luna lo acompañaron hasta la puerta. La pequeña, curiosa, estiró su manita regordeta hacia él. Por un instante, Damián se quedó paralizado, el fantasma de su propio bebé perdido amenazando con volver. Pero entonces, venciendo el temblor de su mano, extendió su dedo índice y dejó que los diminutos dedos de Luna se cerraran alrededor de él. Fue un contacto efímero, pero en él se selló un pacto silencioso. La vida nueva tocando la vieja herida, no para reabrirla, sino para sanarla. La frialdad que lo había aislado del mundo se derritió por completo ante el calor inocente de aquel gesto. Ya no era el millonario solitario, era simplemente Damián. Mientras caminaba hacia su coche, la silueta de Sofía con su hija en brazos se recortaba contra la luz del portal, una imagen que reemplazó para siempre a la de la mujer rota en la acera. No se habían salvado el uno al otro de la oscuridad, habían aprendido a construir un faro en medio de ella. En el frío de la indiferencia, un gesto de humanidad había encendido un fuego que ahora daba calor a muchos. La dignidad, una vez pisoteada, se había erigido como un monumento a las segundas oportunidades. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.